Buenas tardes. El precio del alquiler más caro que nunca. Así es, buenas tardes. Hay inquilinos a los que el precio les ha subido un 40%. El mercado del alquiler está disparado. El precio ha subido 8 veces más que los salarios de los jóvenes. Este sector de la población tiene cada vez más difícil poder independizarse. Mientras el salario medio de los jóvenes solo ha crecido un 5% desde 2008, los precios de los contratos de alquiler se han disparado. Josué Cárdenas. Pues así es, ese es el dato clave que hemos conocido en el día de hoy, que nuestros compañeros de 20 minutos nos han arrojado. Bueno, la verdad es que el 2008 es una fecha clave en cuanto a el mercado de los alquileres, porque comenzó aquella crisis económica de la que todavía pues parece que no nos hemos recuperado por los datos. ¿Por qué? Porque los jóvenes, en este caso me puedo sentir representante, pues nos cuesta muchísimo pagar el alquiler, porque nuestra renta solo ha subido un 5% en nuestros sueldos, es decir, lo que ganamos al final de mes, y en cambio la renta de los alquileres ha subido casi un 40%, 38,5%. Por lo tanto, la diferencia es abismal. Lo vemos en este gráfico donde desde el 2008 vimos un pequeño, bajón en ese precio de los alquileres durante los años 2010-2012, pero después empezó a partir del 2016 a dispararse absolutamente. Ninguna de las medidas, como por ejemplo la subida del salario mínimo para los jóvenes, ha servido para que podamos hacer frente a esta situación. Y un dato escalofriante: los jóvenes que viven en Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla tienen que hacer frente al 50% de su salario para poder pagar una vivienda, un alquiler. Con estos datos es complicadísimo salir de casa, dejar a papá y a mamá y poder alquilar un piso y poder disfrutarlo, porque la realidad es que a los jóvenes cada vez nos cuesta más disfrutar de un alquiler. Luego, Josué, gracias, compañero. Queremos analizar la situación del mercado del alquiler con la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos. Bienvenida. Hola, buenas tardes. María, ¿a qué se debe la subida del precio del alquiler? Bueno, en primer lugar, a que tras la pandemia se ha reactivado de forma muy rápida la demanda de alquiler. Veníamos de un descenso de esa demanda porque, con la pandemia, pues los estudiantes universitarios quizás no tenían clases presenciales, retornaban a sus provincias de origen, y ahora ya con toda la vuelta a la normalidad, todo el mundo quiere volver a alquilar y a la oferta no le está dando tiempo a poder absorber toda la demanda. Otro de los factores son los niveles altísimos de inflación que obligan a los propietarios a subir el precio de los alquileres que salen al mercado para poder refugiarse frente a las subidas de los precios y poder seguir obteniendo esa rentabilidad. Y luego está la falta o ese desequilibrio tan grande que hay entre la demanda y la oferta en el mercado del alquiler, ¿no? Tenemos una gran escasez de vivienda en arrendamiento en España. Faltan alrededor de 2 millones de viviendas para dar salida a todos esos ciudadanos que quieren vivir de alquiler, y en estos momentos, evidentemente, es lo que está empujando el precio al alza. María, buenas tardes. A raíz de esta subida del precio, tal y como nos estás contando, hay muchos jóvenes que se ven obligados a compartir piso. ¿Habéis notado que aumenta el número de viviendas, alquileres de viviendas compartidas? Pues sí, la mayoría de los jóvenes es la única opción que les queda. Ya no se pueden permitir vivir solos, ya esa esperanza de emancipación y vivir independientemente de la casa de sus padres y vivir solos es una auténtica utopía. Solo pueden verse obligados a compartir piso, en el que un precio medio de un alquiler en comunidades como Madrid o Cataluña, incluso Valencia o algunas zonas de Andalucía, puede rondar casi los 400 o 500 euros. Eso es más del 50% del esfuerzo salarial que tienen que realizar estos jóvenes. Es decir, tienen muy difícil no solo emanciparse, sino ya pues intimar o tener una familia, ¿no? Porque cuando estos jóvenes comparten piso, evidentemente tienen mucho más difícil el acceso a estar solos, a poder formar una familia, y al final la baja natalidad que tenemos en nuestro país, ese problema endémico, también viene porque nuestros jóvenes no se pueden emancipar, y es que el 80% de los menores de 35 años no consiguen emanciparse.
Los datos, desde luego, los datos que hay sobre la mesa son preocupantes, pero ¿cuál será la tendencia del mercado en los próximos meses? Pues en estos próximos meses, visto lo visto, con la subida de tipos y el frenazo a la compra de vivienda, porque se están encareciendo las hipotecas, lo que prevemos es que cada vez toda esa demanda de compra vaya al mercado del alquiler y cada vez la demanda de alquiler se haga todavía más grande. Por lo tanto, eso va a tensionar aún más los precios sobre la escasísima oferta que tenemos en renta en nuestro país. Por lo tanto, los precios del alquiler, que ya están en máximos históricos desde julio de este año, no prevemos que se ajusten en un corto periodo de tiempo y la verdad es que las noticias no son nada positivas porque se esperan también incrementos a lo largo de este año, al menos hasta que termine 2023. ¿Cuáles son las zonas de España con los alquileres más elevados? Nos comentabas hace un momento que Madrid es una de ellas. Y por el contrario, ¿cuáles son las comunidades autónomas donde es más fácil acceder a una vivienda en alquiler? Pues las zonas más tensionadas son, como siempre, las principales capitales, por decirlo así, Madrid, Barcelona, País Vasco, y luego también tenemos las Islas Baleares, ¿no? Que por su casuística de límite de territorio, al ser una isla, y ya que tiene mucho turismo internacional que aumenta el poder adquisitivo, pues son las zonas con precios más altos. También Málaga está repuntando mucho desde estos últimos años y cada vez está presentando unos precios más altos, y en los precios más bajos pues podríamos encontrar zonas de Extremadura, de Galicia, como Lugo u Orense, por ejemplo, zonas menos concurridas donde la demanda es baja, o al menos no hay tanto desequilibrio entre oferta y demanda. Esto quizá puede estar haciendo que muchas gentes que viven en capitales o en grandes capitales se estén desplazando, ¿no?, al exterior de la capital a vivir, a alquilar. Pues sí, es uno de los aspectos que detectábamos tras la pandemia, gracias al teletrabajo, pero lo cierto es que ahora hemos visto cómo se ha retraído, ¿no?, todo ese éxodo rural que les permitía pues vivir a las afueras o más en zonas periféricas de las grandes ciudades. Estamos viendo cómo ya no es posible y cada vez más la demanda se está concentrando como antes en las grandes ciudades. María Matos, de Fotocasa, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, un saludo.